Bienvenidos a Blenech Academy, yo soy el Rabino Tubia. Estamos estudiando Dinim, es decir, las leyes, el precepto de leyes de Bnei Noach. Y explicamos en la clase pasada que hay básicamente tres asuntos. Asunto número uno es juzgar, que esto fue explicado ampliamente en la clase pasada. Asunto número dos y número tres, que vamos a explicar en esta clase Dios mediante, es advertir y castigar. ¿Qué significa advertir? Es una responsabilidad del juzgado de Bnei Noach o, por ejemplo, de un país entero. Vamos a ver más adelante que en realidad hay una obligación sobre el individuo y sobre la congregación. Es que solamente los jueces tienen que ocuparse de esto, sino que cada uno debería hacer justicia y cada uno tiene prohibido hacer injusticia. No debería hacer injusticia. Pero en general es el gobierno de un determinado país, cualquiera, Argentina, Estados Unidos, no importa. Es el gobierno del país el responsable por educar, advertir a su población sobre cuáles son las leyes. Y en esto de cuáles son las leyes hay básicamente dos detalles. Por un lado, que esto ya lo venimos viendo desde el comienzo que empezamos a hablar de las leyes de Bnei Noach, por un lado están las leyes, los 7 preceptos de Bnei Noach que están en la Torá. Es decir, hay una obligación de educación sobre la fe en Dios, sobre la unicidad en Dios, sobre la prohibición de idolatría, sobre la aceptación del yugo del cielo, el amor a Dios, el temor a Dios. Sea lo que fuere, el amor a Dios no es una obligación para Bnei Noach, es una discusión, pero sea como fuere, es una obligación del juzgado, del organismo gubernamental, por llamarlo de alguna manera, ocupado de educar, justamente, su obligación es educar a la gente para que conozcan, por un lado, los 7 preceptos de Bnei Noach, y por el otro lado, todos los preceptos, entre comillas, digo, grandes comillas, que el intelecto dicta y que la sociedad como conjunto decidió que esto es como debería funcionar un país. O sea, para dar un ejemplo sencillo, por un lado estamos hablando de los 7 preceptos de Bnei Noach, pues hay una prohibición de robar. Muy bien. Por el otro lado estamos hablando de aquello que el intelecto dicte. Bueno, no se puede pasar un semáforo en rojo. ¡Ey! ¿Dónde está escrito en la Torá? ¿Qué tanto no está? No había autos y no había semáforo ni color rojo. Sí, ok. Las leyes del país dictan, no sé las jurisdicciones exactas, no es mi trabajo ese, pero las leyes del país dictan que está prohibido pasar un semáforo en rojo. O está prohibido, por ejemplo, andar a una determinada velocidad por una calle local o por una autopista a otra velocidad y así sucesivamente. No son leyes que están en la Torá, pero son leyes que el gobierno estableció para que la sociedad funcione como corresponde. Entonces, debe haber una educación en estos dos asuntos. Junto con esto, es interesante mencionar que parte de la educación es que la gente sea consciente cuál es el castigo por la transgresión de los 7 preceptos de Bnei Noach, así como cuál es el castigo por la transgresión de las otras cuestiones, entre comillas, grandes comillas, preceptos, como no ir a más de tantos kilómetros por hora o no pasar un semáforo en rojo y así sucesivamente. A pesar de que pueda parecer medio duro, pero la Torá dice claramente que hay una pena de muerte. ¿Eso quiere decir que los países tienen que establecer pena de muerte? Pues si el país se guiase exclusivamente por las leyes de Bnei Noach, efectivamente debería tener y aplicar pena de muerte. Esto es al respecto de advertir. Al respecto de castigar, por supuesto, está la cuestión de aplicar los castigos necesarios y tener también un ambiente que lleve a que la gente tema, entre comillas, de la ley, de la autoridad, como por ejemplo policías. En la Torá incluso el lenguaje es, justamente en Parshas Shoiftim, jueces, Shoiftim es Shoitrim. Tiene que haber jueces, tiene que haber policías que permitan que la gente, la sociedad, mejor dicho, funcione como corresponde. Estos son los dos asuntos que nos quedaba por explicar, de vuelta, de los 3 asuntos que componen este precepto, este gran precepto que tenemos que detallar con el paso del tiempo, de dinim, de leyes. El concepto de juzgar, el concepto de advertir y el concepto de castigar.